Muy buenos días, muchachos. Espero se encuentren muy bien. Espero se encuentren acatando todas las normativas del gobierno nacional. Todos en casa, por favor, a cuidarnos. Bueno, muchachos, siguiendo nuestro plan de estudio, siguiendo nuestra guía de desarrollo académico, hoy nos concierne hablar un poco acerca de la problemática de la investigación dentro de los proyectos que nosotros estamos desarrollando, cada uno pues en su grupo de estudio. Entonces vamos a hablar un poco hoy acerca de la problemática de la investigación y cómo construimos nosotros de manera correcta un problema de investigación. ¿Listo? Entonces vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es un proyecto de investigación. Luego hablamos un poco acerca del título y por último pues aterrizamos en lo que nos concierne hoy, que es la problemática o problema de investigación. Listo. Pero para nosotros hablar del problema, del título o de cualquier ítem de un proyecto de investigación necesitamos saber qué es eso. ¿Qué es un proyecto de investigación? ¿Cómo se conceptualiza? ¿Cómo lo definen? Entonces, de manera somera podemos decir que es un proceso investigativo, ¿cierto? Porque requiere de investigación, ¿cierto? Requiere de una evaluación exhaustiva, requiere de el interés de ustedes, el interés por parte de los científicos, por parte de los investigadores, de los estudiantes, un interés particular en realizar una investigación. Entonces es un proceso investigativo sistémico, ¿cierto? Porque los componentes que conforman un proyecto de investigación no pueden ser aislados, no pueden mantenerse separados, sino por el contrario todos deben estar unificados y deben tener una coherencia y cohesión, una lógica entre cada uno de los aspectos que componen los proyectos de investigación, entre el título, el problema, los objetivos, la autificación, la metodología, etcétera. Todos los ítems o aspectos que conforman nuestros proyectos de investigación, entonces deben estar unidos, deben ser sistémicos, deben estar concadenados cada uno de ellos para que nuestro proyecto de investigación tenga una lógica y una coherencia definida, bien hecha, correcta. Entonces, es un proceso investigativo, sistémico, y ahora nos dice que de análisis. Sí, es un proceso que requiere de un profundo análisis por parte de los investigadores, ¿cierto? Una comprensión, una interpretación de los aspectos que se están investigando, del problema que se está investigando, de las posibles soluciones que yo puedo dar, de ese entorno al cual yo estoy investigando, al cual me estoy acercando, de ese contexto mediante el cual estoy navegando, podemos llamarlo así, al cual me estoy adentrando de manera científica, de manera investigativa. Entonces requiere de un análisis profundo y una interpretación, una comprensión de todos los aspectos que yo estoy investigando, sobre los cuales estoy indagando, leyendo, averiguando, interpretando. Entonces llevamos 3 puntos claves en este proyecto de investigación. Entonces, un proceso investigativo, un proceso sistémico, un proceso de análisis y por último de aprendizaje, ¿cierto? Y creo que es uno de los más importantes, porque todo proyecto de investigación bien hecho debe llevarnos al final de su elaboración y divulgación a aprender, a haber aprendido acerca de lo que investigamos, de lo que analizamos, de lo que observamos. Es decir, mediante todo ese proceso, todo ese camino en el cual yo estoy analizando, investigando, interpretando, comprendiendo, observando muchos aspectos, muchas situaciones, muchos objetos, muchos individuos, yo debo estar aprendiendo de cada uno de ellos, cuáles son su dinámica, cuáles son sus comportamientos, a qué obedecen, cuál es su dinamismo y muchos otros aspectos bajo los cuales yo debo estar adquiriendo un conocimiento, un aprendizaje que me lleve poco a poco a la contribución de mis propios conocimientos. Entonces,
es importante que aprendamos de lo que estamos haciendo, que aprendamos de la elaboración de los proyectos de investigación, que aprendamos de ese análisis que estamos haciendo, de esa observación que estamos haciendo, ¿cierto? Para que esto, es decir, el proyecto de investigación, contribuya a mejorar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, lo que estamos aprendiendo, a reforzarnos sobre un tema o muchos temas en específico. Porque sin duda, si nosotros no aprendemos nada de un proyecto de investigación, eso nos llevaría a pensar que lo estamos elaborando de manera incorrecta o no le estamos proporcionando el interés adecuado, no estamos realizando el análisis adecuado, la interpretación o comprensión de los objetos que estamos analizando de una manera profunda. Entonces no nos llevaría a aprender, digamos que nada, porque no estamos haciendo el proyecto de investigación de manera correcta. Por eso, cada uno de los ítems que conlleva un proyecto de investigación deben ser primero analizados cada uno por separado para comprender a profundidad cómo se elaboran, cómo se desarrollan, cómo los interpretamos, cómo los analizamos y a qué nos lleva cada uno de ellos, para luego entender un proyecto de investigación mancomunadamente de manera integral y así poder desarrollarlo a cabalidad. Por eso en esta asignatura de metodología de la investigación vamos a ir viendo uno a uno los ítems que conforman un proyecto de investigación para que ustedes lo puedan comprender de manera individual, a profundidad, y luego podamos elaborar el proyecto de investigación mancomunadamente de una manera correcta, ¿cierto? Para que esto nos conlleve a aprender bastante de lo que estamos haciendo, de nuestros proyectos, de nuestros trabajos de investigación. Entonces vemos que es un proceso investigativo, sistémico, de análisis, de aprendizaje, de una situación dada o de una situación particular. Casi todo lo que nosotros observamos a diario conlleva una problemática específica, que unas causen más interés en nosotros que otras, totalmente lógico. Por eso nos dice que es de una situación dada, una situación particular. Posiblemente nosotros en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestras universidades, en nuestros trabajos, tengamos una situación que desde nuestra perspectiva requiere un proceso investigativo. Entonces nosotros debemos pensar bien, observar bien, analizar bien qué situación merece ser investigada dentro de un proceso investigativo. Somos nosotros como investigadores quienes definimos si X o Y situación merece la pena de ser investigada de un proceso analítico, sistémico, de aprendizaje, de investigación. Es por eso, en este concepto nos está diciendo que aparte de ser un proceso investigativo, sistémico, de análisis y de aprendizaje, es de una situación dada, una situación particular, que cada uno de los investigadores observa, ¿cierto? Y define o decide que dicha situación debe ser investigada. Entonces, ese proceso permite al investigador formular una propuesta de investigación, que es el paso previo a la elaboración de todo mi proyecto, ¿cierto? Es proponer, ¿cierto? Formular una propuesta acerca de qué es lo que deseo investigar, qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar, por qué lo voy a investigar. Todas esas preguntas se me derivan a mí de escoger o seleccionar una situación particular en mi entorno dentro de un proceso de análisis o de investigación que me permita llevar a mí o llegar a unos resultados concretos, a unos buenos resultados dentro de la investigación. Entonces, ya leyendo todo el concepto, es un proceso investigativo sistémico de análisis y de aprendizaje de una situación dada, que permite al investigador formular una propuesta de intervención frente a la realidad encontrada, ¿cierto? Nuestras preguntas de investigación o nuestras problemáticas seleccionadas deben estar aterrizadas a lo que se vive en el territorio. No podemos inventarnos preguntas de algo que no está sucediendo, porque es complejo investigar algo que no conocemos, que desconocemos, que no podemos interpretar, que no podemos ver, palpar, ¿cierto? Necesitamos una problemática de investigación que suceda, que nosotros veamos, que nosotros podamos observar y que esté aterrizada a un territorio en particular, a un lugar en particular, para poder entrar dentro de un proceso de investigación como tal. Listo, entonces eso es una pequeña introducción acerca de lo que es un proyecto de investigación, un proceso investigativo.
Entonces seguimos. Aquí nos encontramos con un pequeño esquema en donde nos resume todo ese proceso de investigación desde un inicio, desde observar una problemática o un aspecto en particular hasta en un informe final. Todavía no nos concierne llegar hasta esa parte del informe final o de ejecución, solamente nos estamos enfocando hoy día en la parte del problema. Entonces en la parte superior vemos que encontramos 5 aspectos claves dentro del problema, que son la identificación, la delimitación, la definición, descripción y explicación. ¿De qué? De una problemática de investigación, es decir, de qué es lo que voy a investigar, cuál es mi problema a investigar, ¿cierto? Entonces, identificación. Yo identifico un aspecto, una problemática en un contexto determinado en el cual yo me sienta cómodo, ¿cierto? Yo identifico que hay problemas de contaminación en mi barrio por residuos sólidos, o que en la ciudad de X hay contaminación en el aire por la polución, o que en el río X los peces se están muriendo por el vertimiento de residuos líquidos al mismo, o que la concentración de equipamientos de salud solo se da en X parte de una ciudad. No sé, yo identifico una problemática, ¿cierto? Algo que yo observo en mi diario vivir, en mi cotidianidad. Después de identificarlo, yo delimito eso. Bueno, pero este problema se da en X barrio, o en X ciudad, o en X región, o en un área metropolitana, o simplemente en un barrio, o simplemente en un grupo de casas, o en un predio. Yo delimito espacialmente dónde se da mi problemática. Después yo defino, ¿cierto? Ya teniendo identificado la problemática o el aspecto que quiero investigar, y ya he delimitado espacialmente esa problemática, bueno, antes de la definición también debo delimitar temporalmente, no solo espacialmente. Yo identifiqué que mi problemática se da en una ciudad determinada y que eso ha venido repercutiendo desde el año, supongamos 2000 hasta hoy día, 2020. Listo, entonces yo voy a analizar en ese periodo de tiempo una problemática, digamos, de contaminación en un barrio determinado. Entonces ya he delimitado espacial y temporalmente mi problemática, ¿cierto? Entonces yo entro a definirla. Entro a definirla ¿cómo? Describiendo, o sea, echando un cuento, por así decirlo, de qué es lo que está sucediendo, dónde está sucediendo y por qué creo yo que eso está sucediendo, ¿cierto? Es una problemática de contaminación que está sucediendo en un barrio por el vertimiento de residuos sólidos a las canaletas que se tapan, y esto ocasiona que cuando llueva se crea inundación y las aguas residuales salgan a las calles. Yo comienzo a describir y a explicar un poco acerca de cuál es la problemática que voy a desarrollar, por qué se está desarrollando ahí, cómo se está desarrollando, quiénes son los perjudicados. Estoy como tratando de relatar una historia, echar un cuento acerca de lo que está pasando. Esos son los 5 aspectos primordiales dentro de la definición del problema de investigación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos concierne hoy. Ahora, como les venía mencionando, todo proceso de investigación tiene unas etapas. En este caso tenemos 6, que son el planteamiento o planeamiento, la organización, implementación, ejecución y comunicación. Hoy solamente nos vamos a enfocar en la primera, el planeamiento, ¿cierto? Dentro de ese planeamiento tenemos varias etapas, que son la primera, la búsqueda y selección del tema de investigación. Segundo, formulación y delimitación del problema. Tercero, planteamiento de objetivos. Cuarto, fundamentación e importancia del estudio desde un punto de vista práctico y teórico científico. 5, precisión metodológica. 6, definición de los tiempos en los que se va a ejecutar la investigación. 7, determinación de la cobertura, campo o contexto en el que se va a ejecutar el trabajo. 8, definición del presupuesto. 9, redacción y presentación del informe final. En este caso solamente nos vamos a enfocar en la primera y la segunda. Búsqueda y selección del tema de investigación. Y la segunda, que es la formulación y delimitación del problema, ¿cierto? Solamente nos vamos a enfocar en esas dos. En las siguientes sesiones ya iremos abordando una a una los demás ítems o las demás etapas. Listo, entonces dentro de esta primera etapa
tenemos unos criterios para seleccionar un tema de investigación, ¿cierto? Antes de plantear yo mi problema, debo seleccionar un tema de mi cotidianidad, de algo que me interese, de algo que he leído, de algo que he visto, un documental, una película, un libro, algo me llamó la atención y yo deseo investigarlo. Entonces, para seleccionar un tema de investigación, yo debo tener en cuenta unos criterios. ¿Cuáles son? Uno, la pertinencia, ¿cierto? ¿Cómo así la pertinencia? Pertinencia de mi tema de investigación. Es decir, ¿qué tan pertinente resulta que yo elabore esa investigación? ¿Por qué debería yo elaborar esa investigación? Es decir, tengamos en cuenta algunos aspectos dentro de esa pertinencia. El primero es que debe ser congruente con los objetivos de la investigación, ¿cierto? Y que debe seguir un criterio científico. Es decir, no debe ser algo que se puede resolver con una simple respuesta. No, debe ser algo que amerite ser investigado, que amerite tener todo un proceso de investigación. Entonces, la pertinencia contiene algunos aspectos. Entonces, debemos tener en cuenta la magnitud y extensión del problema, a quienes afecta esa problemática, la seriedad o la gravedad de esa problemática a investigar, ¿cierto? Y la importancia, es decir, el por qué es importante realizar esa investigación. Entonces, mi tema debe ser importante, debe ser serio, debe afectar a una población determinada, porque yo no podría entrar a resolver por qué se están acabando los panes de la nevera de mi casa. Resulta que mi mamá se los está comiendo. Entonces, eso no es un tema de investigación. Debe ser algo bastante importante que trascienda más allá de esos procesos de investigación rigurosos, ¿cierto? Debe ser pertinente mi tema, debe ayudarme a resolver algo que afecte a una población. Entonces, otro aspecto, ausencia de duplicación. Es decir, cuando mi problema o mi tema de investigación no ha sido objeto de estudio. Es decir, cuando soy el primero que voy a hacer esa investigación, nadie ha querido resolver ese problema, nadie lo ha hecho, nadie ha escrito de él. Entonces, yo entro a investigar algo que no se ha hecho todavía. Es bastante importante, es decir, somos pioneros en resolver un problema. Tercero, la viabilidad. Entonces, cuando se dispone de personal, tiempo, equipo, dinero, es decir, yo no voy a tratar de resolver un problema al cual no voy a poder desplazarme a la zona que me interesa estudiar. No tengo el tiempo para resolver esa problemática, no tengo los equipos para resolver esa problemática. Es decir, si yo quiero hacer de pronto un estudio físico de algún río y necesito tomar unas fotografías aéreas y necesito un dron, pero yo no tengo dron, entonces no puedo porque no tengo el equipo para tomar las fotografías aéreas que me proporcionen a mí el material para resolver mi investigación. Ok, yo necesito, voy a estudiar X problemática en África. Pero yo no tengo dinero para irme para África. Entonces no puedo estudiar eso porque necesito hacer un campo en África. Entonces no tengo dinero para irme para allá. Entonces la viabilidad es que yo realmente pueda resolver esa investigación, que pueda ir al lugar de estudio, que pueda observar ese lugar, observar la problemática, estudiarla, preguntarle a la gente, que yo pueda acercarme a los elementos que me están proporcionando mi problema de investigación. Entonces debo tener claro que si necesito tiempo, si necesito un equipo, si necesito dinero para desplazarme allá, que tenga todos esos elementos para poder realizar y seleccionar ese tema de investigación. Listo, seguimos entonces con el asentamiento político, que es cuando las autoridades de la institución están interesadas en la investigación, dispuestas a apoyar, es decir, de pronto una alcaldía, una gobernación, un departamento de planeación, alguna entidad requiere una investigación particular y usted está realizando esa investigación. Esa entidad lo puede apoyar a usted porque está interesada en resolver la misma problemática que usted está investigando. Entonces ya usted encuentra apoyo económico, apoyo conceptual, apoyo teórico, de información y demás. Eso puede suceder en algunos casos, en otros
No necesariamente siempre debe suceder ese apoyo de alguna entidad. Seguimos, la posibilidad de aplicar los resultados y las recomendaciones. Entonces, más allá de resolver un proyecto de investigación por cumplir con una nota, por cumplir con una asignatura o por interés personal, yo debo tratar de que esos resultados realmente me ayuden a resolver una problemática en la sociedad, que no se queden simplemente en el papel, sino que se pongan en práctica los resultados o recomendaciones que yo pueda obtener en mi investigación, que no solo se queden en el papel, sino que puedan ser aplicadas al territorio, que realmente repercutan en algo bastante serio y que se refleje en el territorio. ¿Listo? Entonces, y por último, la urgencia de la necesidad de los datos. En algunas ocasiones, alguien, una persona, una entidad requiere de datos para elaborar algún proyecto, alguna investigación, algún informe, y usted puede obtener esos datos mediante el proceso de investigación. Entonces, usted está elaborando un proceso de investigación, recolecta unos datos que pueden servirles a una entidad o a una persona. Entonces, eso también es algo derivado de un proceso de investigación. ¿Listo? Entonces, esos son algunos aspectos que debemos tener en cuenta para seleccionar un tema de investigación. ¿Listo? Entonces, seguimos. Ahora, debemos elaborar un título del proyecto. Luego de que nosotros escogemos un tema, debemos elaborar un título. A veces resulta complejo, a veces el título se puede modificar ya al final de la investigación, a mitad de la investigación. Puede ser que el título se debe ir acomodando a lo que realmente estamos elaborando en la investigación, pero este debe tener algunos criterios. Debe ser corto, no puede ser un título muy largo, máximo 15 o 20 palabras, no puede pasar de ahí. Sería lo correcto que no pasara de 15 o 20 palabras. Un título muy largo se vuelve algo fastidioso, ¿cierto? Entonces debe ser conciso, corto y debe ser diciente, es decir, que en pocas palabras yo pueda decir y describir lo que mi investigación refleja, ¿cierto? Debe mantener relación tanto con el tema de la investigación como con la pregunta de investigación y los objetivos de la investigación. Es decir, título, pregunta de investigación y objetivos de investigación deben estar relacionados. Y no puede ser confuso. Yo no puedo escribir cosas largas, confusas en el título, porque el lector lo primero que observa es el título. Y si yo me confundo en el título, tendré, digamos que, una apreciación equivocada de que de pronto el desarrollo de la investigación esté bien hecho, pero simplemente por confundirme con el título o pensar que el título esté mal escrito, la investigación también lo está. Por eso debemos tener claro y escribir bien el título, porque es como la primera foto que yo tengo de mi investigación, ¿cierto? Es como que lo primero que yo muestro en mi investigación. Por eso es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta una correcta elaboración del título, que sí, es la primera aproximación a la lectura del trabajo. Esto indica los contenidos y lo que promete cada investigador o cada autor. Entonces, si este es confuso o vago o expresa ambiguamente lo que contiene el documento, entonces va a propiciar automáticamente dudas sobre la calidad de la propuesta o del problema de investigación. Por eso el título debe indicar claramente el tema sobre el cual se está incursionando, el objeto del trabajo sobre el cual se pretende investigar. Además, debe explicar o debe ser explícito en la orientación del trabajo y en las variables que se están utilizando, también tanto en lo espacial como en lo temporal. ¿Listo? Entonces, son algunos aspectos a tener en cuenta dentro del título. Ahora sí, entramos a lo que es el problema de investigación, ¿cierto? Listo, entonces, dentro de la problemática de investigación, podemos definirla como que ese término problema de investigación se designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, es decir, requiere de un proceso de investigación. Es algo que no puedo responder con una simple pregunta como decir ¿por qué se acabó el agua? Porque no lo hemos comprado. ¿Por qué se me apagó la moto? Porque no tengo gasolina. ¿Por qué no tengo dinero? Porque no me han pagado en el trabajo. Es decir, un problema de investigación es algo que requiere una profundidad conceptual y teórica, que requiere un análisis profundo, que requiere una investigación seria.
¿Listo? Entonces, dentro de ese problema de investigación, pues debe ser clara la pregunta de investigación, debe ser factible y pertinente la pregunta de investigación. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco lo que contiene la pregunta de investigación. Entonces, primero, precisar el área de estudio o tema de estudio. Entonces, deben responderse las preguntas de dónde, a dónde voy a hacer la investigación. Se refiere al lugar, ¿cierto? Cuándo, el tiempo que yo voy a utilizar para resolver la investigación y quién, o sea, quiénes me van a ayudar a mí a resolver la pregunta de investigación. Porque toda pregunta de investigación debe estar dirigida a una población, ¿cierto? A una parte de la sociedad, a un territorio. Entonces, ¿sobre quién voy a investigar? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Es decir, el periodo de tiempo en el que yo voy a adentrarme a la investigación y el dónde, es decir, el lugar donde voy a investigar. Entonces, eso me va a ayudar a responder otras preguntas como el qué, o sea, la cuestión o tema a investigar, el para qué, el objetivo al que quiero llegar, el por qué, la explicación, por qué me interesa a mí hacer investigación, el cuándo, que son los tiempos, el dónde, que es el área de estudio, y cuánto, es decir, hasta dónde quiero llegar como investigación, ¿cierto? Entonces son preguntas que yo debo tener en cuenta al momento de precisar mi pregunta de investigación. Delimitar y definir el problema. Entonces, ¿qué deseo específicamente investigar? ¿Cierto? Eso preferiblemente debe estar formulado con una pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación yo la conformo o yo la elaboro, la estructuro leyendo o teniendo bases teóricas y conceptuales. Es decir, el punto 3, que es conformar el marco teórico conceptual. Yo debo leer bastante, haber observado mi problema de investigación, haberlo analizado, revisar teorías para definir mi pregunta de investigación. Es decir, no debo elaborar una pregunta de buenas a primeras, sino que debo estar empapado de la temática que yo estoy queriendo resolver, que yo estoy investigando, ¿cierto? Entonces, debo precisar el área de estudio, debo delimitar y definir el problema, debo conformar el marco teórico conceptual y formular como tal la pregunta de investigación. ¿Listo? ¿Ves? Dentro de toda esa pregunta de investigación, debo tener en cuenta el qué, el para qué, el por qué, el dónde, el cuándo y el cuánto. ¿Listo? Son preguntas que me ayudan a mí a elaborar o a construir mi problemática de investigación. Y esa pregunta de investigación, debe tener una claridad, ¿cierto? Implica que debe formularse con precisión, detallando la relación del objeto con factores y periodos de tiempo. Debe ser pertinente, entonces debe ser factible, ¿cierto? La pregunta de investigación. Entonces, debe ser posible que la pregunta pueda ser contestada por la investigación. Que al final yo llegue a mis resultados y resulta que no respondí la pregunta que me planteé al principio. Entonces, no debe ocurrir eso. Entonces, dentro de ese planteamiento del problema o planteamiento de la pregunta, existen algunos aspectos que debo tener en cuenta. Entonces, la percepción, identificación y delimitación del problema, lo que yo observo, a eso se refiere la percepción, lo que identifico a través de esa observación y cómo delimito el problema, o sea, mi área de estudio, mi tiempo, a dónde quiero llegar con el problema, con la investigación. Segundo, planteamiento del problema en forma de preguntas. Entonces, listo, mi problema debe ser una pregunta, una o varias preguntas, máximo 2 quizá, se recomienda una pregunta, pero pueden ser más de una. 3, ¿cuál es la pregunta? Es decir, escribirla concretamente. 4, la formulación del problema, es decir, ya yo estoy echando mi cuento, estoy formulando, ¿cierto?, mi pregunta. 5, la factibilidad y viabilidad del estudio, lo que les mencionaba, de ser factible y viable lo que yo me estoy proponiendo a investigar. Y por último, la utilidad y conveniencia del estudio. Entonces, ¿para qué va a ser útil resolver esa pregunta?
a quiénes va a convenir, qué va a ayudar a resolver, realmente me ayuda a resolver alguna problemática en una población, en un territorio, si me ayuda, no me ayuda. Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta al momento de elaborar la pregunta de investigación o el planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que el problema debe estar enfocado en una solución, ¿cierto? Si yo me planteo un problema es porque posiblemente voy a obtener una solución a ese problema. ¿Listo? Este autor, Adcock, nos dice que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Y eso es correcto. Si yo planteo muy bien mi problema, si yo lo describo, si yo he hecho mi cuento, si yo relato mi historia bien hecha, y eso se resume en una pregunta de investigación bien redactada, teniendo en cuenta todas las preguntas anteriores, el qué, el por qué, el dónde, el cuándo, el quiénes, eso me va a ayudar a mí fácilmente al desarrollo de la investigación y a obtener buenos resultados, ¿cierto? Entonces debemos tratar de elaborar el problema lo mejor posible para poder para no tener dificultades más adelante con la problemática de la investigación y con todo el desarrollo de los demás ítems dentro de nuestro proyecto de investigación. Listo. Entonces, dentro de esa percepción, identificación y delimitación del problema, tenemos la dificultad o situación anómala a la realidad y el vacío estado de insatisfacción entre personas y grupos. Es decir, la problemática debe reflejar una situación de insatisfacción de alguna población, de algunas personas en algún territorio. Es lo que yo debo observar, es lo que yo debo identificar, ¿cierto? Cuando esté observando algún problema en un territorio determinado. Ese problema de investigación, o sea, el problema general, es la pregunta en general de mi investigación. Se formula luego de describir, luego de echar mi cuento, luego de relatar mi historia y debe tener relación, ya lo había mencionado, con el título de la investigación y debe estar clara tanto en el espacio como en el tiempo. Los problemas específicos entonces se derivan de esa pregunta, que pueden ser subpreguntas que yo me haga sobre esa problemática. Esas subpreguntas no necesariamente deben estar descritas en el problema de investigación, pero yo las debo tener en cuenta para que a medida que me vaya respondiendo esas subpreguntas, vayan contribuyendo a responder mi pregunta inicial. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es lo que concierne así de manera somera a lo que es la pregunta de investigación o el problema de investigación. Entonces, esto es bastante importante porque teniendo en cuenta lo bien elaborado que esté mi problema de investigación o la pregunta de investigación, voy a tener bastante claridad acerca de el desarrollo de toda mi propuesta de investigación o mi trabajo de investigación. Entonces espero les haya servido de mucho esto y pues a medida que avancen las sesiones iremos abordando distintos ítems, distintos aspectos dentro del proyecto de investigación. Muchas gracias.